Se va la... Volvimos. Bueno, para mí este va a ser un momento fantástico, porque voy a tratar de entender qué es lo que nos pasa, ¿sí? O por lo menos la intención de esta mesa tiene que ver con eso, y sobre todo les tiene que servir a ustedes, si ellos tienen la sabiduría que les sobra, como para bajarlo a tierra y que se entienda. Hoy el país está viviendo una situación realmente cruenta, crítica, ¿sí? No voy a hacer un diagnóstico que ustedes ya conocen, que lo podría hacer, pero ya lo hice en el inicio del programa, que tiene que ver con esta realidad de hoy. El tema es saber hacia dónde vamos, ¿sí? Si hay alternativas para salir de esto y cuál es el costo que vamos a tener que pagar cada uno de nosotros, precisamente por las políticas que ha definido el gobierno. Me está acompañando Bartolomé Abdala, que es mi amigo, que pertenece al PRO y que además, es decir, no se borra nunca, él siempre está. Para decir lo que tiene que decir, lo dice y nosotros lo respetamos, además de todo el afecto personal que le tenemos, precisamente por esta actitud. Y está Hugo Zudaire, que es alguien que ustedes habitualmente ven en el programa, que la gente valora mucho su presencia. Estuvo el lunes en Villa Mercedes y muchísima gente me dijo, che, qué bueno Zudaire, las cosas que había expresado Hugo, vinculadas con esta realidad que de alguna manera pretendo recrear hoy en cuanto al análisis para que la gente entienda. Es decir, Bartolo, que pertenece a este espacio político, y Hugo, que tiene una visión crítica, pero mesurada, por lo tanto se puede hablar, ¿sí? La idea es que hablemos de todo. Bueno, gracias Alberto, gracias a la gente, a la gente que está en la teleaudiencia. Indudablemente que yo por ahí vale las comparaciones cuando decimos que estamos viendo en San Luis un momento en donde se están proyectando sueños, donde se están generando a través de la gestión muchas obras. Y por cierto que como sanluiseño y como puntano celebro eso. Bueno, desde la Nación viene la crítica de que no se están haciendo las mismas posibilidades de obras, sino que justamente lo que se está buscando en estos momentos desde la Nación es lograr el déficit cero, es decir, buscar un equilibrio fiscal. Vos cuando gobernás tenés prioridades y tenés urgencias. Las prioridades es justamente tener el déficit fiscal, lograr una balanza comercial satisfactoria y por supuesto una política de energía autosustentable. A partir de esas prioridades no podés olvidar la urgencia y la pobreza. Lamentablemente, yo lo decía ayer en la Cámara, en la locución, la pobreza no pasa por cambiar un presidente, porque si fuera así, el 10 de diciembre de 2015 entró Macri de presidente y se tendría que haber terminado la pobreza. Lamentablemente tenemos una pobreza que no estaba reconocida, que se había hecho muy poco justamente para apalearlas, todo lo contrario. De Angeli ya decía cómo querrán a los pobres que los multiplican, y lamentablemente en la comparación de la gestión que está haciendo hoy la provincia, tiene la ventaja la provincia que hace 32 años que tiene autonomía provincial, que tiene las cuentas equilibradas, y eso le permite generar una gestión que como sanluiseños la disfrutamos, porque tenemos calidad de vida, tenemos autopistas, tenemos diques, tenemos, la mayoría de sus habitantes tienen su lugar de residencia, su techo, y eso comparativamente con la Nación, cuando vos te entregan un auto desarmado, lo tenés que salir a armar, es más difícil. Por cierto que es más difícil, por cierto que cometés errores, y en muchos casos aciertos, y bueno, y los aciertos nunca han sido reconocidos, pero queremos vivir en un país normal en donde se respeten las libertades. Entonces hoy decimos el tema del dólar, y bueno, estoy tocando un poco todas las cosas, pero hoy tenemos que celebrar que así dejamos a Hugo también. Tenemos que celebrar que la gente puede comprar el dólar. Antes tenías el cepo y nadie podía comprar el dólar. Entonces, por otro lado, no se celebra que el dólar haya tocado los 42, por cierto. Pero digo, por cierto, pero tenemos una economía dolarizada. Pero ahí es lo que quería llegar. Feliz, yo siempre lo he dicho inclusive en tu programa, que no estoy de acuerdo con la política de Moreno de poner el pie en la mesa y el revólver para amenazar a los empresarios, pero sí creo que hay que tener una política firme, y felizmente en el día de hoy, en comunicación que he tenido con amigos del espacio,
sé que Miguel Brown, que estaba a cargo de comercio exterior e interior, se va a dividir un poco esa función, él va a quedar solamente a cargo de exterior, y a cargo de interior va a ir Ignacio Berna, que tengo entendido que por indicación de Dante Sica va a tener la firmeza para que el valor del dólar no se transforme en lo que es, digamos, la famosa dolarización. Cuando digo dolarización y termino... se traslada a precios. Claro, pero ¿por qué? Porque de la génesis, la economía argentina está dolarizada. Es decir, los señores de Techín, de Roca, sacan el acero de la tierra argentina y te lo venden en las distintas toneladas a valor todo. dólar. Así el trigo, lo hacemos coloquial, si no hablas vos solo. Dos segundos, el poliuretano del plástico te lo sacan de la tierra argentina y va a valor dólar. El trigo sale de la siembra argentina y va a valor dólar. Y hoy lo escuchaba un gran empresario que decía, tenemos dos opciones, o le vendemos al molino, el panadero de la esquina, o le vendemos al exterior. No, lo que es, obviamente, en esa síntesis de la economía, todos quieren vender en dólares. Pero no es así, porque vos tenés que tener una solidaridad con tu pueblo, con tu tierra, de donde vos extraes y la soberanía, y que lo que es el producido de trigo y el consumido tiene que tener un valor en peso. Y de ahí en más, todo lo que se produzca de más, véndalo en dólares, hagan lo que quieran. Pero lo que no podés, como Estado, permitir que todo te lo dolariza, ¿no? A ver, Hugo. Bueno, Bartolo ha dado en una de las claves sobre la actual política de precios. Hay una gran vinculación entre el precio de los bienes internos con el dólar debido a la obstinación del gobierno y de muchos sectores en plantear retenciones. Las retenciones es un mecanismo que permite separar las oscilaciones del dólar en los precios internos. Entonces ahí desaparecería la dicotomía que dice Bartolo, en el sentido de que si yo me conviene vender al exterior o me conviene vender al interior, bueno, yo vendo al exterior al mismo precio, el mercado interno al mismo precio que el mercado externo. ¿Por qué? Porque el mercado externo está pagando más. Ese sobrevalor nosotros lo estamos pagando vía precio. Con eso nosotros, yo creo que el mecanismo de las retenciones no es un mal mecanismo, es malo el mecanismo que han adoptado ahora, porque ahora el mecanismo que han adoptado es, para un exportador que cobra en pesos, en dólares, le han puesto un impuesto en pesos, una retención en pesos. Claro. En cambio, para un asalariado que cobra en pesos, está pagando tarifas que están dolarizadas. Entonces, dar vuelta a la ecuación y ponerla nuevamente en orden, va a requerir no solamente un esfuerzo económico, sino también un esfuerzo de coordinación política. Este es un problema ya no es económico, es un problema político porque es un problema de credibilidad. En este momento, para que baje un peso el dólar, se tiene que jugar demasiadas reservas, y eso le está haciendo muy mal al país. Digo algo respecto a lo que dijiste vos y respecto a lo que dijiste vos. Me parece que un error del gobierno fue haber puesto la vara demasiado alta y haber generado expectativas sin tener una base sólida como para... es decir, Macri dijo, nosotros vamos a bajar la pobreza, en mi gobierno no va a haber inflación. Bueno, dijo un montón de cosas, las dijo él, sin que nadie se las impusiera. Para déjame terminar la idea. Es decir, él, de alguna manera, generó expectativas que indudablemente eran muy difíciles de poder cumplir, le sirvieron para ganar las elecciones, pero no le sirvieron no le han servido para poder gobernar, y entonces hoy está en una situación muy compleja, porque no solamente las variables que él señaló que sí o sí iba a poder manejar, no las puede manejar, sino que además se le ha escapado absolutamente todo, y además nos ha endeudado de una manera que es increíble, y me parece que hoy empezamos, como estamos muy informados, todos vemos que realmente la cosa viene complicada. Mira, nada, los dejo a ustedes para que interactúen y para que lo bajemos a tierra. El tema es interesantísimo, es lindísimo. Indudablemente que, te decía recién, en las prioridades, vos tenés que lograr el déficit cero. El déficit cero es que, como en cualquier casa de familia, vos no podés gastar más de lo que te entra. Lamentablemente, en nuestro querido país, desde 1810, que venimos con
con los préstamos internacionales. De hecho, en el Facebook de mi amigo Hugo Sudaire, al cual lo respeto como economista, creo que una de las personas que más sabe en la provincia, ha puesto de que Avellaneda en el 1876 ya hablaba de que 2 millones de argentinos, que eran los habitantes de ese momento, iban a tener que sacrificar, o sea, iban a tener que pagar crédito merced a la escasez y al hambre, digamos, de ese momento. Indudablemente creo que esa es la política errónea que muchísimos años los distintos funcionarios de Argentina han cometido. Por cierto, que cuando vos me hablas de los créditos internacionales, en primera versión se me eriza un poco la piel. No estoy muy conforme con el tema de los créditos internacionales, porque la verdad que nadie te presta gratis. Todo el que te presta es porque tiene un lucro detrás de esa actitud. Pero independientemente de eso, vos tenés un Estado que tenés que pagar los sueldos, pagar a los jubilados, seguir pagando subsidios. Entonces creo que fue necesario ir al Fondo Monetario o requerir préstamos internacionales, fue necesario. No es algo gracioso o alegre que a nuestro presidente se le haya ocurrido. Hubiera sido mucho mejor, como te decía, tener una economía o una autonomía de un país, y bueno, vos lo conducís a partir de los ingresos que te entran, ¿no? Sí, pero hubo un error muy grande por parte de la presidencia del gobierno nacional en convertir un déficit fiscal en un déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente, al incorporar intereses, genera una rigidez tremenda y te quita todos los instrumentos de política económica. Por caso, el año que viene, la cuenta corriente va a tener un déficit, va a tener un déficit de 20.000 millones de dólares, sí, que equivale equivale cerca de 16 presupuestos de la provincia de San Luis. O sea, solamente en intereses están pagando 16. Entonces, el nivel de endeudamiento no se explica, no se justifica para cubrir un déficit fiscal, sino que se le ha ido de la mano. Respóndanme los dos esto. Sí. Digo, porque además nosotros vivimos en una provincia que no tiene deuda. Claro. Es decir, la única manera que se puede gestionar un país es con deuda. Lamentablemente es el mal de los distintos dirigentes de Argentina de muchos años, a excepciones de algunos. Porque la verdad, en la mayoría de las provincias han gobernado endeudándose, y en el país... pero la deuda aparece, la deuda como mecanismo de gobierno aparece en el año 1973, con los petrodólares, cuando, después de la crisis de petróleo, los países de Medio Oriente tenían tantos dólares que el Fondo Monetario Internacional empezó a prestar a los países y no solamente a las empresas. Sí. El Fondo Monetario le prestaba hasta el año 73 a algunos países y a las empresas multinacionales. Así es. Luego, cuando aparecen estos petrodólares que se convierten en eurodólares, sí, a mediados de los 70, aparece un mecanismo muy fácil de financiar la crisis, que es la deuda. Y ahí, por ejemplo, Argentina, que no había tenido deuda hasta el año 73, 74, empieza en un ciclo de deuda grande, el ciclo reciente de deuda, grande, no nos olvidemos que Perón la había cancelado en su gobierno, empieza un ciclo de deuda muy grande con la dictadura militar del año 76. Bueno, es un ciclo que no termina. Entonces tampoco Bartolo, es que todos los gobiernos lo han hecho, porque si no lo habían hecho antes era porque no podían, no es porque eran capos, no, porque no había acceso a crédito. El acceso a crédito vino con el préstamo Baring Brothers, después vino con los préstamos que los ingleses le dieron a Argentina para poder financiar la guerra de Triple Alianza, después con la crisis de 1906. Pero no es un costo altísimo que pagamos al haber vinculado. Lo más grave que vos tenés la oferta del crédito, y cuando la tomás no la utilizás en inversión real que te genere nuevas perspectivas. Un empresario, si toma deuda, generalmente es para invertir, para producir, pasa a ser una inversión, no un gasto. Nosotros tomamos deuda para gastos. Indudablemente el final nunca va a ser feliz. Por eso hay que lograr el déficit cero. Y en esto, la deuda es consumo futuro. O sea, vos cuando estás endeudándote, estás comprometiendo un consumo futuro, porque estás comprometiendo una cuota que en el futuro no vas a poder consumir. Entonces, desde esta perspectiva, la deuda, desde el punto de vista del sector público, por eso le llaman deuda odiosa. Le llaman deuda odiosa.
tiene una definición jurídica de deuda odiosa, pero a su vez es odiosa en el término de la adjetivación. Claro. Es odiosa porque si el Estado se endeuda hoy, no le permite a las generaciones futuras consumir lo que esas generaciones van a estar produciendo en ese además, momento. el Estado consume, hay un dinero para el crédito y el Estado lo absorbe todo. Entonces tampoco te genera la posibilidad de que los privados accedan a ese dinero, porque si los bancos tienen dinero para prestar y el Estado no le solicitara, los bancos estarían obligados o se motivarían para prestarle al privado. Entonces hoy, como tienen un gran adquirente de crédito, que es el gobierno, los bancos no le prestan 60%. Totalmente. Entonces, por eso hay que lograr, cuando vos tenés prioridades, tenés que lograr el déficit cero. Para lograr el déficit cero, nosotros queremos desde la nación lograr que no gastar más de lo que nos entra. Lamentablemente recibimos un país totalmente arrasado con la deuda. Bartolo, porque el déficit cero... Puede haber errores, Hugo, en este pero sentido, el objetivo está claro. En este sentido se equivoca. El déficit cero si vos es no el le momento de pagás, expansión. Es el momento de expansión. Cuando vos pones un déficit cero en un momento de recesión, lo que hace... ¿Sabés cómo es el déficit cero? Déjame que te lo explique así en una analogía. Es como que vos venís en un avión con unas grandes turbulencias y decís, hay que ahorrar, vamos a pagar un motor. No, esto es lo mismo, el déficit cero en un momento de recesión de hoy es apagar el motor. Es muy bueno tu ejemplo y válido. El déficit cero tiene que ser en momento de expansión, porque los déficits fiscales son contracíclicos. Por eso se puso la vara demasiado alta el propio presidente. Pero coincido con vos, el ejemplo que vos das de apagar un motor en pleno vuelo es lógico. Por eso respeto que nuestro presidente, para poder cumplir con todas las demandas sociales, haya seguido pidiendo, se haya tenido que endeudar. Pero no lo está cumpliendo, porque hoy se han pagado felizmente en este país, demandas sociales. Bartolo, escúchame, está explotando el país. Mañana va a estar la City, la City porteña rodeada por toda una olla popular. Bueno, pero porque también están están motivados esas cosas. Hay una forma de ninguno, con todo respeto, me animo a decirte que muchos de esos que están ahí haciendo los piquetes, caminando el 9 de julio, hay una situación están complejísima, motivados políticamente. Hay gente que pasa muchas necesidades, y es cierto, pero no son los que van ahí. Mira, los que van ahí, te digo, tienen planes que encima se los paga el Estado. Pero vos no podés desconocer que hay una situación de extrema... Pero no me puedes decir que esos que van ahí no tienen un clima Pero partidario. perdóname, es decir, a ver, es lo mismo que decir que los saqueos... Es un clima partidario. Vos decís que los saqueos están inducidos. Los saqueos soy muy respetuoso. Estamos con los saqueos soy muy respetuoso. Vamos a los datos generales. Pero sí con las manifestaciones, que desde el primer día no están haciendo manifestaciones en contra. Eso entendemos que es un clima partidario. Bartolo, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, el año que viene va a haber una disminución del 2.3% o 2.8% del Producto Bruto. Y una inflación prevista. Nosotros queremos que empezamos a crecer, No. El ministerio lo dijo Duhovne. Yo tengo 2,8%. Estamos hasta fin de año con recesión y después la idea es empezar a crecer. 2,8% de caída del Producto Bruto en el año 2009. Vos pensás que hay una regla que vincula el desempleo con el Producto Bruto. En este momento, por cada punto de caída del Producto Bruto, sube 2 puntos el desempleo. No es un dato aislado, no es un dato, lo tenés que ver en un contexto. Con todo respeto, no hay que alarmar a la gente con el tema del desempleo. Pero hay desempleo. Pero te estoy dando un dato que lo dio Hay casos puntuales, pero también hay generación de actividades, porque siempre en toda crisis se genera oportunidad. Vos fijate en este tema, la mayoría de los gobernadores peronistas, con todo respeto por el gobernador de Pampa, que acaba de pedir licencia por un problema de salud, del cual como hombre político nos solidarizamos con su problema de salud. Está muy bien que lo digas. Vos sabés que la mayoría de los gobernadores peronistas quieren apoyar el presupuesto, un presupuesto equilibrado, porque especulan y estiman que el costo político de eso lo haga nuestro espacio político, y ellos llegar de manera asfixiado este gobierno para la elección del 2019 y poder ganar la elección del 2019, que es una herramienta de la democracia, y me parece posible o válido que cada uno haga su juego. Lo que estoy convencido, nosotros tendremos que trabajar para explicarle al pueblo por qué queremos seguir, no solo a partir del 2019. Básicamente, hemos recibido un país desordenado, lo queremos ordenar,
con la ayuda de todo el ámbito de la política, y por supuesto, a partir de allí creemos que tenemos que crecer por los próximos 20 o 30 años o 100 años. Pero creo que Argentina no puede gastar más de lo que le entre. Lamentablemente nos toca hoy a nosotros sincerarnos. Pero no le podés trasladar el costo de eso que vos estás diciendo que está ahí bien coincido con a vos, la gente. Ahí coincido con vos que en el tema de la urgencia teníamos la prioridad en un lado y tenemos la urgencia en el otro. En el tema de la urgencia creo que tenemos que trabajar mucho más firme. Carolina Stein se está haciendo la tarea a través del Ministerio de Desarrollo Social, y Dante Sica, a través de este señor nuevo que ponen hoy, Ignacio Berna, tendrá que ajustar los mecanismos y de verdad que sea efectivo, porque si realmente no es efectivo, indudablemente tendremos otra vez muchos argentinos sufriendo, que no es mi deseo, ¿no? Lo que está ocurriendo, Bartolo, el déficit cero esconde un terrible drama, una tragedia. Lo quieren apoyar todos los gobernadores. Esconde una terrible tragedia, ¿sabes cuál es? Pero lo quieren apoyar todos los gobernadores. No sé si lo quieren apoyar, ahora te voy a decir por qué. O la mayoría. No, te voy a decir me refiero a todos, por ahí hay algunos que no. En este sentido. Tiene dos causas el déficit cero, dos orígenes. Una suba de impuestos. O sea, ¿cómo suben los impuestos? Y van a congelar, van a congelar digamos, el mínimo no imponible, entonces cada vez los sueldos van a pagar más. Y por otro lado, van a haber fondos que tiene la nación, que son coparticipables, que la nación se los queda, que ahora le dice, yo me quedo con los fondos y ustedes háganse cargo de costos, por ejemplo, el subsidio al transporte. Entonces, si yo me quedo con los fondos y no me quedo con los gastos, ¿cómo no voy a llegar a un presupuesto equilibrado? Claro. Por eso, Bartolo, con todo respeto, yo digo, es posible que haya muchas provincias que apoyen, pero van a ser provincias que en alguna medida tienen un terrible compromiso con políticos, con el gobierno, pero es injusto y no es correcto transferirles costos a las provincias cuando el financiamiento de esos costos se lo está quedando con la nación. Entonces, así se llega a un presupuesto equilibrado, pero a costa de las provincias. Yo quiero ¿entendés cómo sí, es? O sea, ¿es correcto lo que yo digo o no? No estoy tan de acuerdo pero con es cierto esto de la transferencia de los subsidios de los transportes. Sí, ahí sí, pero no estoy tan de acuerdo en que se van a aumentar impuestos, porque vos podés generar nuevos impuestos. Podés generar nuevos. Es cierto, tenés que recaudar más para lograr el déficit cero. Pero tenés que recaudar más. Estamos diciendo la verdad. Parece que recaudar. Y hay muchos sectores. ¿De dónde se va a recaudar? Hay gente que tiene el dinero en el exterior que no viene pagando impuestos, que yo creo que hay que cobrarles. Creo que hay un dinero de las personales no se cobra, se está cobrando menos, o sea, tampoco podés cobrarle. Bueno, creo que a partir de algunos patrimonios importantes no le afectaría a la gente pagar ese dinero. Creo que hay que dar señales. Vos decís que hay que volver a poner bienes personales. A partir de determinado patrimonio me parece que sí, como creo que se tendría que haber eliminado el impuesto. Que Ducomne siga te lo he criticado, Ducomne siempre. Te lo he criticado, Ducomne siempre. Por lo menos que hagan. Te lo he criticado, Ducomne, me parece que desde lo ético y lo moral, desde San Luis le pido a Ducomne que le haría quedar muy bien al presidente si realmente tiene ese gesto, o trae su dinero, el cual administra, o que dé un paso al costado. Lo he planteado. O sea, lo he planteado y no tengo... te planteé que también que Aranguren se tendría que haber ido en el momento del tarifazo. Nunca tuve favor del tarifazo. No podría haber estado ahí. Para mí podemos compartir muchas cosas con el tema de la empresa energética. Pero hemos pedido tantos millones de dólares, lo hubiéramos pedido algunos millones de dólares para las empresas energéticas y no trasladarle todo ese costo al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Entonces me parece que cuando hablas de prioridades, ahí sí me permito manifestar alguna diferencia. Porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, nos está viendo y debe decir, Trometa, Sudaire, Bartolo, la estoy pasando mal. La estoy pasando mal. Es decir, la gente ha visto resentida su calidad de vida. Digo, vamos a coincidir todos en esto. Digo, no hacerlo sería una negligencia. Todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera. Digo, ¿hay algún atisbo, algún elemento que yo no esté viendo, pero para eso los invité a ustedes, para pensar que esto se puede llegar a revertir, este proceso? No es la deuda. Yo te digo, no sé a dónde hay que ir, pero hay que dejarse de la deuda. O sea, no es la deuda está generando, te vuelvo a repetir, una rigidez muy grande en el desarrollo de la nación,
porque gran parte de la riqueza de la nación tiene que ir a pagar intereses solamente. Estamos hablando de gastarse más de 20 provincias, por decirte, sí, más de 20 provincias por año, como San Luis, sí, solamente para pagar intereses de la deuda. Entonces, ese dinero volcado a la economía, ya sea para crédito hipotecario, para crédito a pyme, para crédito para cosechas, para lo que sea, generaría un shock productivo muy grande. Bueno, el tema es, no sé a dónde hay que ir, pero creo que hay que ponerse de acuerdo en que no hay que tomar más deuda, no hay que tomar más deuda. Y hay que eso ver sería qué hacemos. primario. Claro, lo primero, esto, digamos, hay un laboratorio de ensayo muy fuerte, que es la provincia de San Luis, que ha podido desarrollar su economía y la sociedad también. Fíjate vos, la desarrolla tanto que tenemos no solamente resultados digamos, económicos, sino demográficos. Mientras en la nación se ha crecido el 12%, en San Luis el crecimiento poblacional fue el 33%. Eso habla de la existencia de una terrible migración interna que se están yendo de otras provincias para venir acá, con lo cual aparece un segundo efecto, que es posible que muchas provincias pobres de San Luis estén financiándole la vida a provincias ricas de otras provincias. Entonces, bueno, estas asimetrías... Y las provincias siguen cobrando por esa persona que se vino a vivir a San Luis. Y esas asimetrías están causadas porque por la gran necesidad que tiene el Estado Nacional de recaudar fondos para pagar un solo concepto. Hoy, si el concepto interés de la deuda fuera un ministerio de la Nación, sería el Ministerio Mayor de agregale a esto que dice Hugo, así contestás todo, el hecho de que nosotros tenemos una economía que hoy está dolarizada y por lo tanto el aumento del dólar, la devaluación, la inflación, todo va a precio. Y hoy es imposible poder, digamos, con lo que seguimos cobrando, porque lo único que no aumentó son los sueldos, es decir, con lo que estamos cobrando vemos devaluada nuestra calidad de vida. Por eso sabemos de que lamentablemente hay gente que le está pasando muy mal, especialmente los más humildes, somos muy conscientes de eso. Pero todos de alguna manera la cambian. Todos lo sufrimos, acá no hay... Nadie que quede, salvo las 1000 familias como suelen denominarlas, pero todos los que estamos acá, y especialmente San Luis, estamos involucrados de alguna manera en este sufrimiento, que nos encontramos con la sorpresa de que permanentemente nos aumentan los precios y el valor relativo, cada vez lo que ganaste te alcanza para menos. Yo creo que en eso tenemos que, al ciudadano común, a mis amigos de San Luis, ¿qué le puedo decir? Y bueno, que hagamos tripa corazón, que en la medida en que se pueda, que comprar apenas se recibe el sueldo, para frenar la inflación, para poder combatir con la inflación, tratar de comprar lo que realmente se consume durante el mes, los primeros días, y no esperar, porque si realmente esto te gana la inflación, te gana, digamos, no hay acciones en el transcurso del mes, ¿no? De parte del gobierno. Es decir, Alberto Rodríguez dijo, bueno, hay 5.100 comercios, pymes. Eso se llama política contracíclica. Contracíclica. Es decir, tenemos un problema, hay 5.100 pymes, comercios, déjame decir, así la gente sabe de qué estoy hablando. No, pero digo, y les da un crédito a cada una de 50 lucas. Digo, no van a resolver de fondo nada, pero van a paliar. Pero sirve, como gesto, sirve. Lo celebro y lo valoro, y si lo tuviera que poner en la Cámara, lo apoyo. Son decisiones que sirven. Por cierto, como te decía, por eso nosotros sabemos a dónde queremos llegar. Tenemos que llegar al déficit cero, porque a partir de ese equilibrio fiscal, vos cuando tenés en el mercado o en el mundo la posibilidad de tener un crédito, lo invertís en cosas productivas. Hoy lamentablemente nosotros tomamos los créditos para gasto, y es ahí donde este país es complicado salir. Nosotros tenemos que generar el déficit cero. Estuvo Alicia Bañuelo en el primer bloque, ¿sí? Se viene, y lástima que no la escucharon, una cuarta revolución industrial que va a estar vinculada con la ciencia y la tecnología. Y el gobierno reduce, es decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo pone en condición de secretaría. Y desafecta fondos que estaban destinados a eso. Es como que vamos a contramano de las cosas, digo yo. Mira, en esa austeridad, porque vos cuando intentás lograr déficit cero, es cierto, tenés dos cosas. Bajás gastos y tenés que aumentar recaudación. Bueno, indudablemente que cuando vos bajás en ciencia, en investigación, en tecnología,
en lo que es el siglo XXI, como viene el mundo, vas para atrás. No, fue una decisión que a mí me excedió, vos sabés que no le he tomado esa decisión. Por supuesto, claro. Me parece que ahora lo que valoro es que se redujo muchísimo de los 19 ministerios, los 10, pero además los secretarios que están, todos se quedaron. O sea, valoro el gesto de los ministros que dejaron de ser ministros, pasaron a ser secretarios, que todos siguieron en su equipo. Salvo Mario Quintana, que era vice, todos los demás siguen trabajando, y esto me parece que hay un gran compromiso de concientización, de saber hacia dónde vamos. Son todos tipos con mucha plata, no necesitan la plata de... Si el pueblo argentino nos sigue acompañando, estoy convencido que este es el modelo de país que necesita en Argentina por los próximos 20 o 30 años. Una última reflexión, si cabe, sobre el tema de la dolarización, cómo impacta en las provincias. Se está discutiendo en este momento, Bartolo, el presupuesto del año que viene acá en la provincia de San Luis. En términos nominales, del año 2015 hasta ahora, el presupuesto de la provincia de San Luis aumentó el 161%. Pero comparando los dólares al 31 de diciembre de cada año, bajó un 44%. Nosotros, para tener el mismo presupuesto, o sea, el mismo derrame hacia la sociedad, con políticas procíclicas, que teníamos en el año 2016, bueno, en vez de ser un presupuesto de 30.000 millones, tendría que ser un presupuesto de 50.000 millones. La provincia no puede, obviamente, no estoy yo en la parte del presupuesto, pero la provincia presentar un presupuesto de 30.000 millones significa que le han quitado al Producto Bruto de San Luis al menos 20.000 millones de pesos por la caída del dólar. Claro. Esto es increíble. Y es increíble que como esto termina, no es que termina... En la medida que no se dolarice todo, no sería un problema. No es que está dolarizado hasta la arena de acá de bueno, ahí es lo que estamos mal, los argentinos. Ahí tenemos hay que cuidar los 30.000 millones de pesos para que la arena de pagar hoy está dolarizada. No pagar lo que te viene con valor dólar. La arena de Jarilla está dolarizada. Entonces, digamos, nosotros es lo que te decía recién con Techín, o sea, si vos a Techín le permitís eso, el hombre más chico que saca... Pero más allá, fíjate vos el Estado... Nuestras tierras no tienen por qué dolarizar. Fíjate vos el Estado... Pero lamentablemente están todos con esa picardía, ¿viste? Entonces, vos el Estado que tiene una tarea de redistribución y de anticíclica a veces y procíclica en otros casos, se le han bajado en su presupuesto más de 500 millones de dólares, en términos de dólares. No, pero más de 500, 600 millones de dólares. Escúchame, no voy a defender las empresas, pero sí es por un dato anecdótico. Es decir, las empresas que cotizan en Argentina o cualquier ciudadano argentino que gana un salario en dólar, antes ganaba una plata y hoy en dólar gana mucho menos. Claro. O sea, cada vez que se devalúa la moneda nos empobrecemos frente al mundo. Eso es matemática, excepto en los precios de los insumos. Pero lo grave no es si te empobreces o no frente a un yanqui, digamos. Acá lo grave es que tu dinero no te alcance para comprar lo mismo o vivir igual como vivías antes. A mí lo que por me eso, preocupa, ahí es donde eso es apagar el motor. ¿Sabes lo que me preocupa, Hugo? Eso es apagar el motor del avión en medio de la tormenta. Por eso te digo lo que me preocupa es que el gobierno nacional, y te juro por Dios que me encantaría que tuviera la capacidad para hacerlo, es decir, no está encontrando la forma de poder... Es la política, le está faltando la política. Claro. Ahora va a lograr el acuerdo, el acuerdo del presupuesto, serán unos meses... No resuelve nada. No. Sí, resuelve. No, el presupuesto el año pasado, Bartolo, era con un dólar a 9, una inflación del 9%, después fue 15%, después abandonaron las metas de inflación, lo dijo Sturzenegger, sí, pero el presupuesto es político, necesario, pero no suficiente. Pero el acuerdo político es muy importante, porque si vos tenés un acuerdo político donde se te acompaña de verdad, es mucho más fácil para todos los argentinos. Pero no se concluye en el presupuesto. Hay muchos ciudadanos que están en la vida política que lamentablemente no están dispuestos a acompañarnos. La verdad que me extraña y me duele y me hubiera gustado que realmente nos acompañen, ¿no? No, pero digo, a ver, en general, todos... La gente te acompaña hasta la puerta del cementerio. Nunca te olvides de eso. Pero no te olvides que estamos todos dentro del mismo barco. O sea, la gente tampoco acompaña a lugares donde... Algo está pasando, pero, y tenés que hacer autocrítica, Hugo, Bartolo, porque hasta los propios radicales se le han abierto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Hasta los propios radicales... Los radicales, que yo sepa, están... No, bueno, eso es para afuera. Para adentro te están diciendo, yo con estos flacos no voy a ningún lado, yo me quiero correr.
¿sí? Es una situación complicada, ojalá que esto se Ojalá Ojalá que salga, pero, por supuesto. Pero además, Este- si hay ideas y soluciones básicas de fondo que se sirvan, bienvenido sea, estamos dispuestos a escucharlo, pero la verdad que no se puede hacer magia. No Como te endeudarse. decía al principio, no es porque se vaya un presidente se termina la pobreza. No, porque si fuera así, en diciembre del Pero 2015... el que dijo que iba a terminar la pobreza fue Macri. ¿Para qué puso la vara tan alta? ¿Me entendés? Indudablemente que se pasó de optimismo y es su anhelo y su deseo Sí, bueno, y quiere está trabajar bien. para eso. Y se ha endeudado para pagar absolutamente todo. Ha pagado a los jubilados. Y la reparación histórica es algo muy bueno, maravilloso. Haber salido del dólar, tener la inserción que hoy tenemos en el mundo, tener el INDEC serio como tenemos hoy, tener la institucionalidad que se tiene hoy, tener un congreso en el cual se puedan debatir las cosas. Pero en el cual me parece que hay un montón de cosas. Y encima, como nos estaba yendo muy bien, nunca nos dejaron tranquilos. Paro, piquete, movilidad. Para eso está la política. Creo que nuestro gobierno tendría... No, pero la política es a favor de la gente, no es la chicana política. La política es oposición. No, hay uno que tiene un discurso y otro que se opone. Sana. No, pero Oposición sana. pero hay uno que tiene un discurso y otro que opone. No el me digas discurso que los K, en los cuales incluye a Aníbal Fernández, bueno, todo el séquito de Elías, Vudú, hacen una oposición sana. Son tipos. No, la está haciendo el detestables radicalismo, para la es lo que vos estás diciendo. Hoy la oposición la hace el radicalismo también. Hay sectores de radicalismo. Pero yo no voy a hablar de política porque desconozco. Por supuesto que es radical K. Y bueno, tenés a Nito Artaza, lo tenés a mucha Son gente. radicales. No, bueno, que lo tenés. mata. Alfonsín es crítico de Macri. Bueno, Digo, Moró. hagan un poco de. Alfonsín. No, pero no, Ricardo, ¿cómo que no? No me digas que no, porque hablé con él ayer en la radio. ¿Me Defiende entendés? el refrán que se rompa y que no se doble. Me parece que está más en esa tesitura, pero no está en contra de No, Mauricio. él es crítico de alguna medida que ha tomado el Bueno, gobierno. No todos podemos ser críticos. Yo también te puedo decir que he sido no, crítico. bueno, pero no está apoyando hoy a Macri. Pero no está No lo en está la apoyando. oposición. No, los diputados de Cambiemos, como los senadores, están hoy. Pero sí, bueno, están si firmes, no fuera así, es que hubiera perdido absolutamente la gobernabilidad y No, por deberíamos eso te digo, no barajar y dar de generemos nuevo. un caos que no hay. No, estamos no hay analizando, club de si no helicóptero. estamos- Desde este El club canal de no vamos a generar un helicóptero caos No, es nacional. para- claro, por hoy favor. Hugo Moyano decía que Mauricio se quería ir, que tenemos. La verdad, que quienes lo conocemos a Mauricio y lo hemos visto y lo tratamos, está tranquilo, orgulloso del lugar donde está, fue elegido por el pueblo e intenta hacer lo que hay que hacer en ese momento para tener un país equilibrado, con déficit cero, con la política sustentable de energía. Hay que hacer estas cosas. Lamentablemente, obviamente que cuesta. Tenemos una lucha contra el narcotráfico, tenemos un montón de actitudes y gestiones que queremos enderezar el país. Obviamente le pedimos a la oposición que nos acompañe, que hagamos algo parecido a lo que fue el pacto de los Moncloa, no, solamente piquete, paro. Si la oposición dividir y que nos dice, quieren destruir, por favor, imaginemos que muchachos. la oposición diga no tomemos más deuda. ¿Van a decir que sí? Bueno, ¿y cómo pagamos? ¿Cómo le pagamos a los jubilados Bueno, y cómo le pagamos? ustedes saben, porque Hay ustedes que son los que han gastado. usted, los No, K, no, no, los K te no, quiero decir ustedes, no. los K, está cerca de los K. No, también. no. Vos estás cerca de los Eso K, es y vos decir sabés que te judío. aprecio. Eso es decir Sí. judío. ¿Viste? No, eso no. Sí, sí, Entonces sí. los retiro. Sí, si por te dolió, favor. si te dolió, Por los retiro. favor. Pero los K fueron los No que estoy en gastaron. política, yo no estoy en política. Estamos Fueron hablando los que de economía. gastaron y generaron este tema No, pero va- del caos de la crisis. Aflojá con el ¿entendés? tema de los K. ¿Qué tiene que Pero o ¿cómo sea, los K? Si los K fueron los que nos dieron este auto desarmado. Bueno, vos cuando asumís, no asumís como beneficio Había- inventario. a ver, Vos te tenés que hacer Bueno, cargo no, de está todo. yo- está mira, orgulloso y se esto- está haciendo vamos- cargo. vamos a hacer una y está descripción. tomando las decisiones que hay que tomar. Pero hagamos una descripción. ¿Cuál era la situación fiscal cuando los K dejaron el gobierno? Era deficitaria. Sí, y hoy sigue siendo deficitario. Bien, está bien. Los K Bien. que hacían, imprimían- Perdón, quiero hacer otro. ¿Y la cuenta corriente? ¿Cuál era? ¿Cómo era la situación? Pero pará, La cuenta corriente. la balanza comercial. No, la cuenta corriente, que es la balanza comercial más la cuenta de Pero capital. Si ellos no ellos habían No era renegociado tan con mala. el fondo de París. Te digo de onda. Cuando Le empieza a pagaron 9.000. tartamudear, Te lo digo- algo que no tiene respuesta. Te lo digo de onda. Hace Hace 5 años se exportaban 85.000 millones de dólares y hoy se exportan 56.000, 30.000 millones de A dólares valor menos. del dólar vas a exportar seguramente. Perdón, 30.000 valor millones de dólares nominal. menos. Hoy con un dólar de 40 pesos tampoco te garantiza que los chinos te van a comprar más fideos. Porque los chinos
si vos exportaras, fíjate vos, las exportaciones en Alemania, el 46% de exportaciones, perdón, las exportaciones equivalen al 46% del Producto Bruto Alemán. ¿Pero por qué? Porque son exportaciones de alto valor tecnológico. No porque el dólar esté 40 pesos, nosotros vamos a vender más harina a los chinos. O sea, vos no comes más o menos de acuerdo al dólar siendo comprador. Pero si compras más teléfonos celulares o esas cosas. Vos conocés, acá hay que ver la estructura también. Y el mundo se ha avispado, como quien dice, decir, los chinos, por decir los chinos, sí, te compran, pero también si te venden. Estados Unidos te compra, pero también te quieren vender. O sea, sí, hoy nadie quiere quedar debajo de la balanza comercial. Y no, para eso te tenés que tecnificar, para eso tenés que lograr mantener que el país se tecnifique. Ministerio de Ciencia abierto, si te querés tecnificar. Claro. Podemos en otro momento dar ese debate, pero podemos dar ese debate, lamentablemente. Fue un error. Pero podemos ponerlo como dentro de las prioridades, no digo... pero digo, de cara al futuro. Pero igual, de cara al futuro. Pero más allá del nombre ministerio, secretaría... No, pero no es eso, hay que apostar a eso. Vos fíjate, justamente en ese ministerio que hoy es secretario, se dejó a Barañano, que venía del gobierno anterior. O sea, fue el único hombre que se dejó, con lo cual, si las ideas son buenas, nosotros las aceptamos. Ahora, Barañano, si es un tipo responsable, si es un tipo responsable, estoy un poco difónico, si es un tipo responsable, tiene que ponerle el mismo énfasis, así sea ministro o sea secretario. Si se queda para trabajar, tiene que trabajar a favor de la gente, no más allá de los rangos políticos. Habrá que ver cuáles son los programas que continúan y cuáles son los que discontinúan. Este programa sí va a continuar, y seguramente con la presencia de Hugo Subeiri y Bartolomé Ardala. Gracias a los dos. Ojalá le haya servido de algo a la gente que nos está mirando para entender esta realidad que la mira con bastante asombro, de eso no tengo ninguna duda. Chao.